Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En la etapa de la infancia que transcurre entre los 6 y los 12 años, que se llama etapa escolar, cuando se incorporan al colegio, esos primeros años escolares, es donde más riesgo podemos tener de obesidad y debemos conocer qué factores son los que pueden favorecer ese sobrepeso y esa obesidad. En cualquier etapa de la edad infantil, cubrir de manera adecuada todos los requerimientos de energía y de nutrientes es el objetivo prioritario de la dieta. Pero hay algunas etapas en las que debemos preocuparnos un poco más porque esa energía que proporciona la dieta sea la adecuada. Son etapas en las que, por supuesto, sigue habiendo crecimiento, pero que ese crecimiento igual no es tan acentuado, sino que es más paulatino, transcurre más despacito, con lo cual podemos tener mayores riesgos de que se produzca ese sobrepeso. De manera que si el estilo de vida no es adecuado y la ingesta de alimentos no es adecuada, empezamos a correr ese riesgo de que el niño empiece a engordar, a veces de manera descontrolada, y muchas veces cuando nos damos cuenta, bueno, pues ya tenemos un exceso de peso que es muy difícil de tratar en esta etapa de la edad, porque cualquier tipo de régimen o de dieta que queramos hacer con nuestros hijos para que pierdan ese peso que han ganado de manera inadecuada, bueno, pues puede comprometer también el adecuado crecimiento. Es decir, no podemos someter a los niños a una dieta hipocalórica o restrictiva porque podemos comprometer su crecimiento. Algo que en la edad adulta parece que es súper habitual, me engordo, me pongo a dieta, pues en los niños no lo podemos hacer. Tenemos que controlar que ese peso no siga subiendo, pero no podemos hacer una dieta restrictiva que los obligue a adelgazar, porque las razones, como os he dicho, son obvias. Queremos que los niños sigan creciendo y se sigan desarrollando de manera adecuada. Y si hacemos una dieta restrictiva, vamos a limitar ciertos nutrientes que son necesarios para ese crecimiento. Con lo cual, sabemos que actualmente hay muchísimos problemas de sobrepeso. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha denominado a la obesidad como una pandemia, como si más del 40% de los niños sufren sobrepeso y muchos de ellos también llegan a sufrir obesidad. Y eso es algo, es un factor que va a condicionar su salud también en la etapa adulta. En algunos casos, este sobrepeso, esta obesidad, puede tener causas genéticas, causas hereditarias que habrá que estudiar de manera adecuada para prevenir también que se siga desarrollando ese exceso de peso y que afecte a su salud también en el momento de la etapa escolar. Cada vez se ven más niños entre 6 y 12 años que tienen problemas de hipertensión, un perfil lipídico alterado, que son enfermedades que no son típicas de esta franja de edad, sino que son enfermedades típicas de los adultos y además de los adultos mayores. Ya, pues, diríamos que a partir de los 50 o 60 años podríamos empezar a tener alguna de estas enfermedades, pero no es normal que un niño de entre 6 y 12 años empiece con este tipo de patologías metabólicas asociadas casi siempre a la alimentación y al estilo de vida. Es muy importante que mantengamos un estilo de vida activo, que los niños realicen actividad física. Por eso hay varios factores o hábitos que nos van a condicionar de manera clave ese sobrepeso, de manera que son factores que podemos tener en cuenta y que debemos actuar sobre ellos si vemos que nos salimos o que nuestros hijos se salen con nosotros del camino, porque a veces lo que se hace en familia, lo que se hace en casa, condiciona también lo que sufren esos niños en cuestión de alimentación y de actividad física, de hábitos, podríamos decir.
Uno de los condicionantes o de esos hábitos que nos van a condicionar el adecuado peso es, como os he dicho, la actividad física, el estilo un poco de vida familiar, porque en estas edades todo lo que hagan los niños depende de lo que hagan también las familias, de manera que es muy importante, como os he explicado antes, ese balance energético, es decir, aquello que ingerimos lo debemos consumir para mantener un balance energético neutro que nos permita mantener ese crecimiento, que en el caso de los niños realmente no es un balance energético totalmente neutro, sino que deben tener la suficiente energía para mantener su metabolismo basal, su actividad física y además permitir el crecimiento, es decir, es un balance energético un poco especial el de los niños, pero claro, si ese positivo, ese extra que tenemos para permitir el crecimiento es muy extra, o sea, es decir, todo aquello que ingieren que vale para que lo consumen para mantener sus constantes vitales, su metabolismo basal, más el ejercicio o la actividad física que realizan, más ese extra del crecimiento, en vez de ser así, es así, pues además de crecer van a engordar. Con lo cual debemos mantener ese balance energético necesario en los niños. ¿Qué ocurre? Pues que la vida actual, los horarios de trabajo, las ciudades, los colegios, no facilitan esa actividad física, uno de esos factores que condicionan el balance energético. Antiguamente, incluso ahora en los pueblos, pues los niños van andando al colegio. Sin embargo, en las ciudades los niños van en autobús, algo que no realizan, que antiguamente se realizaba. Y normalmente del colegio vuelven a casa se sientan. Las actividades de ocio están favorecidas por una vida sedentaria. Las maquinitas, los videojuegos, toda esa actividad, los padres que a veces tienen horarios laborales que llegan tarde a casa y esos niños no pueden salir porque no tienen compañía para salir por una gran ciudad, por ejemplo. De manera que ese ocio activo, eso de caminar, pasear, estar en la calle, se ha limitado enormemente, con lo cual ese factor de actividad física muchas veces se ha visto reducido. Eso implica que ese balance energético consume menos calorías, es decir, hay que ingerir lo adecuado y a veces no es lo adecuado, sino que es, como os he dicho, excesivo. Así que ese sería uno de los hábitos muy importantes, favorecer esa actividad física de los niños en la medida de lo posible. Si no se puede entre semana, aumentar también esa actividad física, por ejemplo, los fines de semana. Y en cuestión de hábitos alimentarios también hemos ido cambiando esos hábitos de productos o de alimentos más frescos, más naturales y más de temporada hacia alimentos más procesados, más fáciles de cocinar, más rápidos, más cómodos, más palatables. Todo eso nos influye en el sobrepeso porque son alimentos más calóricos y menos nutritivos. Es decir, para cumplir todos esos o cubrir todos esos requerimientos de nutrientes consumimos mayor cantidad de alimentos y no es nada raro que en casi todas las casas se consuman este tipo de alimentos, sobre todo entre semana cuando no hay tiempo para cocinar o no hay personas mayores que se dediquen o adultos que se preocupen por lo que comen los niños cuando llegan a casa. A partir de los 10, 12 años los niños pueden prepararse sus propias meriendas, pueden preparar sus propios alimentos cuando llegan a casa después del colegio si no hay un adulto, pero esa educación nutricional desde que son más pequeños va a influir en aquello que se preparen y por supuesto la compra. Todo aquello que no se compra no se consume. Si no queremos que nuestro hijo coma alimentos ultraprocesados, repostería, bollería, galletas, derivados lácteos azucarados, refrescos a la hora de la merienda, entre horas o incluso a la hora de la cena, no los debemos comprar porque eso va a influir enormemente en sus elecciones, especialmente cuando tienen libertad para elegir.
por mucho que nosotros nos preocupemos en que esos desayunos, comidas y cenas sean adecuadas, equilibradas y nutritivas, si ponemos a su disposición todos esos alimentos que no son adecuados, van a ser segurísimo, vamos, a mí no me cabe la menor duda, los alimentos que él elija cuando pueda decidir aquello que va a consumir, especialmente si está en algún momento solo en casa. Con lo cual, la prohibición no se debe hacer porque va a generar mayor tentación, pero tampoco son alimentos que deban estar disponibles de manera permanente en las casas. También es muy habitual que en estas edades se comience pues, a rechazar un poco el consumo de frutas y verduras, es decir, que se disminuya su consumo y a veces se sustituye por otros alimentos como pueden ser postres elaborados, postres lácteos, azucarados, que no son tan adecuados para esa buena alimentación. Así que vamos a tener en cuenta esos malos hábitos que muchas veces dependen de nosotros, no dependen de ellos, ya que es una etapa de aprendizaje y de consolidación de esos buenos hábitos alimentarios y por supuesto hábitos de estilo de vida que nos van a llevar a prevenir ese sobrepeso, esa obesidad y esas futuras posibles enfermedades metabólicas asociadas a una mala alimentación. Así que espero que os ayude este vídeo a plantearos si en vuestra casa lleváis alguna de estos hábitos poco saludables, a replanteároslos y a modificarlos de manera adecuada. Así que espero like al vídeo, que os ayude muchísimo toda la información que os acabo de dar. No dejéis de suscribiros al canal y también, por supuesto, que espero que sigáis ahí en los próximos vídeos.